¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Llegamos al viernes, ¿verdad? Un viernes que en cuanto a esa tendencia comercial, pues muchos hoy lo, ocupan para poder de alguna manera aprovechar ofertas que se dan en el mercado a través de este concepto de Viernes Negros. Así es que bienvenidos una vez más a una cierre de semana. Queremos, como siempre, agradecerle a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares desde muy tempranas horas de la mañana con nuestro noticiero. Y, por supuesto, vamos en esta hora y media a hacer el análisis pertinente de los temas importantes del país. Quiero, como siempre, poner en perspectiva los temas que vamos a abordar este día en el siguiente preámbulo. El Salvador podría estar sentado sobre una fortuna, así lo afirmó el presidente Nayib Bukele, al señalar que el país, ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, podría albergar hasta 50 millones de onzas de oro, con un valor estimado de 131.565 millones de dólares, equivalentes al 380% del Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, la posible explotación minera metálica, prohibida en el país desde hace 7 años, ha despertado tanto expectativas como polémicas. El mandatario calificó de absurdo no aprovechar esta riqueza potencial, lo que ha generado un debate nacional entre quienes ven oportunidades económicas y quienes advierten sobre las posibles consecuencias para el medio ambiente y la sociedad. Por muchos años, en el país las empresas mineras se retiraron. ¿Por qué? Porque la concentración de oro es bien baja. Entonces no era económicamente viable. Ahora que el precio del oro ha subido, entonces sí se vuelve económicamente viable. Por eso es que le quieren caer a estos yacimientos. Acá tenemos una concentración de más de 300 personas por kilómetro cuadrado. O sea, si hubiera una empresa minera, estuviera a la par de las casas. No es como el caso, no sé, Canadá, que tiene 8 personas por kilómetro cuadrado y que se pueden dar el lujo de tener minería que va a contaminar, que va a dañar, pero va a estar muy lejos de la gente. Mientras tanto, el respaldo popular al presidente Bukele se mantiene sólido. Según la más reciente encuesta de Sid Gallup, 9 de cada 10 salvadoreños aprueban su gestión, incluso tras el inicio de su segundo mandato, el pasado 1 de junio. El estudio detalla que un 89% de la población califica su labor como buena o muy buena, mientras que un reducido 4% la evalúa negativamente. En paralelo, el panorama para la Asamblea Legislativa es distinto. La valoración del trabajo de los diputados cayó 11 puntos en comparación con enero de este año. Actualmente, un 61% de los salvadoreños considera que su desempeño está muy bien o algo bien, frente al 70% registrado al inicio del año. En el ámbito político, la encuesta también reflejó la pérdida de relevancia de los tradicionales partidos Arena y FMLN, cuya preferencia ha caído sostenidamente desde 2014. Según Sid Gallup, el bipartidismo que por décadas dominó el país comenzó a desplomarse en 2019 con el ascenso de Nayib Bukele al protagonismo político. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por ponernos en perspectiva de los temas que vamos a abordar este día. Quiero saludar a Bessie Ríos esta mañana. Bessie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, un placer saludarles y un abrazo a toda la población que está pendiente y no ande gastando el dinero en cosas que no necesita. Por ser el 10 de enero. Yo creí que por eso venía de negro hoy. Bienvenido, ¿qué tal, profesor Rafael Goches? Bienvenido, gracias. Buenos días, Ernesto y ¿Sí? colegas panelistas. Un saludo a la audiencia también, una oportunidad más para ejercer la ciudadanía a través del comentario y análisis. Así es, Romeo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días a los compañeros panelistas y sobre todo, pues, buenos días a los que están del otro lado de la pantalla. Así es, con un rico clima este día viernes, muy fresco, por cierto, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás, Vladimir? Bienvenido también. Gracias, Ernesto, muy bien. No te falta el mate, ¿eh? Hoy no me faltó el mate. Agradecido bueno, por tu... bien combinado con el café rico de la mañana, ¿no? Sí, así es. Gracias. Gracias, bienvenido. Bueno, ahí estaba pues en perspectiva el tema, el 82% de los encuestados consideran que el país va en la dirección correcta. Esto de acuerdo a la encuesta última de la empresa Sid Gallup, también una ponderación muy importante que sigue manteniendo vigente el presidente de la República, entre otros aspectos que tienen que ver y medir los alcances de gestión, por cierto, de los diputados, que me parece que es importante medir los alcances que tenga esto. Voy a comenzar contigo, Bessie. ¿Qué piensas de la encuesta Sid Gallup, ¿no? En términos generales no te da datos nuevos.
El tema de la popularidad del presidente es algo que lo hemos mencionado aquí en infinidad de ocasiones. Es una chequera política grande, es un rédito muy particular que él ha mantenido sostenidamente en su quinquenio anterior como en este. El romper este paradigma de la luna de miel, ¿no? Cuando inician los gobiernos que tienen altos índices. En el caso muy particular del presidente Bukele, pues mantiene sus niveles de aceptación porque la gente lo percibe como la persona que va al frente de las transformaciones o los procesos, principalmente el rédito del tema sobre el manejo de la seguridad, que ha sido el que más se le reconoce de la población. Los agromercados han salido porque se reconoce que hay una cierta baja en ciertos productos de la canasta básica. No así con el tema de los diputados y diputadas, que desde junio estaban con una condición, se han mantenido con un constante dinámica un poco extraña con sus mismas bases y sus mismos votantes, y eso ya se ve reflejado en las encuestas. El partido Nuevas Ideas se mantiene alto en su aceptación, en sus números, pero hay que diferenciar: una cosa es el partido, una cosa es el presidente y otra cosa es sus diputados. Y de los tres, quienes van bajando puntajes son los diputados, y eso debería de ser motivo para que tomaran un ratito, se enrollaran la cola, se sentaran en ella y empezaran a reflexionar qué están haciendo mal. Ok, interesante. Vamos a ver, profesor, también, en el mismo sentido, su evaluación así en términos generales, para poder someter a consideración y debate algunos puntos elementales que refleja esta nueva encuesta dada a conocer esta semana. Sí, se reafirma la alta aceptación, la alta aprobación del presidente. Y en el caso de los diputados, sí, yo he escuchado varios comentarios, ¿verdad?, sobre la baja en la calificación de su desempeño. Fíjate que desde enero son creo que 9 puntos porcentuales menos. Pero si vemos la marca de mayo, ¿verdad?, que fue un par de meses antes de la crisis que tuvieron con el tema de las asignaciones presupuestarias, ya son de 67 a 61, ¿verdad? Entonces, eso no es para minimizarlo. Yo no les estoy diciendo a Nuevas Ideas que salgan en público a ventilar todo, pero sí que tomen en cuenta incluso la necesidad de hacer algunos cambios, porque fíjate que hay algunos diputados que su imagen sí se vio afectada. Yo creo que, considerando la gravedad de los señalamientos que se hicieron con respecto a ese tema de las asignaciones presupuestarias, pues hasta muy poco es lo que han bajado. Podría haber sido más potencialmente. Pero hay algunos diputados que ya están en una dinámica contraproducente, que cada vez que salen en público, tú puedes leer los comentarios que les ponen en redes sociales y ya, digamos que una vez que la gente te dice, mira, ya no nos cayó bien su modo de ser, ya perdió nuestra confianza, ya no queremos verlo, entonces deberían plantearse la necesidad de hacer algunos cambios al interior de Nuevas Ideas, en aras de no seguir con ese desgaste, porque, insisto, hay diputados que cada vez que salen le recuerdan una y otra vez el tema de las asignaciones, que, si bien es cierto, ha sido en cierta medida corregido, ¿verdad?, pero tampoco ha sido totalmente explicado. A ver, Vladimir, vamos a ver tu punto de vista también, y luego Romeo que nos dé, y luego abrimos el debate, ¿no?, esta mañana con este tema. Gracias, Ernesto, nuevamente por la acostumbrada y privilegiada invitación que me haces a este espacio. Yo creo que con respecto al tema de la encuesta, como lo decían los amigos panelistas, yo creo que no hay ninguna novedad al respecto del presidente de la República. Yo creo que el presidente de la República tiene una estrategia muy bien definida sobre su imagen, sobre que incluso, ¿verdad?, día a día, es decir, todos los días hay un monitoreo
en el que no se permite un error, ¿verdad? En el sentido de su imagen, en el sentido de mantener la popularidad, la aceptación, la confianza, la conexión, digamos, que el pueblo salvadoreño pueda tener con él. Y yo creo que han desarrollado esa estrategia y ese plan muy bien. Y la encuesta no solamente está Sid Gallup, sino que las anteriores pues comprueba eso. Ahora bien, yo quiero destacar los resultados justamente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y sobre todo de su partido. Yo creo que esta es una ventana y se abre yo creo que una muy importante y valiosa oportunidad, sobre todo para los sectores opositores, en el sentido de lograr una mayor pluralidad en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa. Yo creo que este amague que le hace la población a nuevas ideas y a la Asamblea Legislativa, yo creo que puede ser muy productivo y muy bien aprovechado por los sectores que creen y que creemos de que es necesario una visión distinta o es necesario un peso mayor en la balanza, ¿no?, política y en el espectro político, porque sin duda alguna cuando en el funcionamiento, digamos, de este gobierno de nuevas ideas y del presidente Nayib Bukele, lo esencial, y nadie lo puede negar, es lo que sucede en la Asamblea Legislativa. Y yo creo que ahí es justamente donde los partidos políticos pueden replantear una estrategia también para encontrar un espacio y para lograr nuevamente, digamos, reconectar con la población, esa población que hoy está reflejando justamente que no está muy contenta con lo que se está haciendo en la Asamblea. Entonces, para mí es importante estos números porque creo que justamente eso representa esa ventana que se puede abrir para los partidos políticos, que, ojo, aquí quiero hacer un paréntesis, esto es sano para la democracia. Es decir, este comentario no es en un sentido oportunista, sino que realmente es en un sentido en el que le puede agregar salud a la democracia de este pueblo. Ok, vamos a ver, Romeo. Dicen que el que pega de último pega dos veces. Dice, ¿compartes tú un poco eso? No, fíjate que lo importante en una encuesta es saberla leer. Ya cada quien la va a interpretar. Siempre he dicho yo que el político que no toma en cuenta una encuesta es muy ingenuo o es muy tonto. Eso es de entrada. Cualquier encuesta te sirve, te está midiendo. Pero hay que saberlas leer e interpretar. En el caso del presidente, aunque lo podamos ahondar más, esta encuesta viene a reafirmar lo que han dicho más de 100 encuestas en los últimos años. ¿Vea? El presidente tiene un alto grado de popularidad. Ha subido, inclusive está el presidente en su 6º año de gobierno, por así decirlo, y eso es difícil verlo en el mundo. No hay un caso yo he tratado de revisar, fíjate, inclusive hay gente cuando tenemos tertulias, porque yo les digo, bueno, hay casos que se parecen, pero como no sabemos realmente internamente cómo están esas democracias, no sé si se puede comparar, pero yo no he encontrado que después en un 6º año la popularidad sea aún más alta que cuando inició el presidente su periodo. Ahora, con el caso de diputados y de asamblea, hay que saber interpretar la encuesta, porque la pregunta que hace Sid Gallup es la evaluación de la asamblea. Entonces aquí incluye a Marcela Villatoro, a Claudia Ortiz, al otro de Arena, que es mudo, porque no me acuerdo, no habla, los dos del PCN y el del PDC. O sea, en esa ensalada, por supuesto que Nuevas Ideas es el que tiene más diputados, pero esa es la evaluación de la Asamblea en general. Y si se puede poner la gráfica... Vamos a pedirle a producción que veamos la gráfica. De la Asamblea, yo sigo interpretándola. Si ustedes se dan cuenta, en el 61% vuelve a caer parecido a como estuvo en mayo del 2023. Váyanse un poco más atrás. Y era la legislatura anterior, ¿vea? Entonces, y no había pasado ningún problema con la asignación presupuestaria de los diputados. Estamos hablando de la asamblea completa. Aquí va la evaluación, repito, de Marcela Villatoro, de Claudio Ortiz, y esto definitivamente puede hacer un meollo. Ahora, si vemos ya Nuevas Ideas, aunque se hace ilusiones, ¿vea? La oposición, vemos en la evaluación de los partidos políticos, Nuevas Ideas como partido, ahí incluye diputados, alcaldes y todo lo que sea el partido. Ha crecido de enero a la fecha, aún con todos los esfuerzos de algunos abogados y gente pues que se ha dedicado a querer ver si hace meollo del partido. Si ustedes ven la gráfica, ha crecido. El pastel, veamos, el pastel también, ¿verdad? No, pero en la gráfica te dice en el tiempo que la rayita azul que es Nuevas Ideas ha crecido. Este es tercer crecimiento.
O sea, lo que le interesa, lo que le debe de interesar a los partidos políticos es su evaluación. Arena y FMLN deben de estar preocupados porque desde que nació Nuevas Ideas y el presidente, eso ha seguido cayendo. Eso no. Nuevas eso Ideas no debe de preocuparse a tu criterio entonces. No, hay un factor, yo lo decía en los programas, aquí no se debe de ocultar que cuando empezó este problema de las asignaciones, creo que lo que sí pasó un costo, y yo lo decía repetidamente en los primeros programas, allá por julio y un poquito en agosto, ¿sí? Es el silencio hace daño. Aquí hay que explicar porque la población ha dado un alto voto de confianza al presidente y el presidente ha pedido diputados. Entonces el silencio quizá hizo daño en su momento, pero no agarren carreta, ¿vea? La oposición Nuevas Ideas ha crecido. 54 diputados tienen, ¿vea? Sí, 54. Cuando dicen los diputados, de 60... Pero hay más los 6, es una con que no funcionan para votaciones. ¿Por qué ha crecido? Con que no funcionan para las votaciones estratégicas, van a funcionar para la encuesta. Mira, Romeo dijo una palabra muy importante que dijo hay que saber leer las encuestas. Y justamente esta pregunta, en esta gráfica dice... ¿Cuál es el partido político preferido suyo, verdad? Sí. Entonces, ¿y de dónde son los 54 diputados? ¿De Nuevas Ideas? Sí. ¿O son de otro partido? No, solo quiero darlo. Los evaluados decís en la otra pregunta. Pero cuando a mí me preguntan, estuviera bajo el partido. Cuando a mí me preguntan, preferido. El tuyo es el FMLN, ahí está bajito. A eso te quiero decir. A niveles de 2021. Si a mí me preguntan preferido, por supuesto, yo voy a decir el FMLN. Sí, ahí está. Pero si a mí me preguntan, mira, ¿y cómo ha estado haciendo las cosas el FMLN? Yo puedo dar muchas críticas. Entonces hay que leerla. Yo te regreso la bomba. Léela bien, Romeo, la encuesta. No, hombre, sí. Entonces, pero si me preguntan a mí cómo ha estado haciendo las cosas el FMLN en la asamblea, mira, fíjate que ha cometido... ¿Cómo te van a preguntar eso si no tenés diputados? No, este es una suposición. Entonces yo digo, mira, tengo estas críticas al FMLN. Ahora, hoy resulta que cuando la nota es negativa, son todos los diputados. Sí, la evaluación hoy de los diputados. A pesar que la asamblea es una absoluta mayoría de Nuevas Ideas. Pero cuando la evaluación es muy positiva, ya ven cómo funciona Nuevas Ideas y el peso que le están dando al gobierno. 61, mira. Entonces, cuando tu partido hay una grave consecuencia cuando uno es fanático y es que lo ciega. No, hay que saber. Es que lo ciega. Por eso te digo, léela, hace el esfuerzo y sobre todo tú. ¿Por qué ha subido Nuevas Ideas? Ninguno de ustedes dos me ha contestado. Fíjate. Que has estado muy involucrado en este tema electoral. Lee las encuestas. Que Nuevas Ideas se mantienen en altos números precisamente porque no hay oposición, Romeo. Porque no hay oposición. Romeo, ha subido el partido. No la asamblea. Es una realidad. Tienes que entender eso. Son tres preguntas diferentes. Lo que quisiera aportar en esto es el punto debatible que nos da también, digamos, más allá de números más, números menos, a mí me parece que sí hay una idea por lo menos perceptible en los diputados de Nuevas Ideas, y es que creo yo que, si bien es cierto, ellos están ahí porque el presidente pidió diputados de Nuevas Ideas para tener gobernabilidad. Correcto, pero yo creo que hay muchos diputados que todavía se cobijan demasiado en ese simple hecho. Y yo creo que los diputados de cualquier partido, y en este caso Nuevas Ideas, tienen que hacer mucho más. O sea, evidentemente ellos están ahí y se les pide, o sea, la razón del voto es para que apoyen las iniciativas del presidente. En ese sentido, yo no critico que ellos la apoyen, pero hay muchas cosas más que deberían hacer. Por ejemplo, ellos podrían hacer algún aporte, alguna sugerencia, ellos tendrían que estar, muchos de ellos, más en contacto con la población. Sí, no han prometido nada, profesor, y no ahí dijo el jefe de fracción que no han prometido nada. A eso es a lo que voy, es decir, hay ciertas intervenciones de algunos diputados que son un poquito contraproducentes, y también hay otras, hay un comportamiento muy sencillo, pero que parece inocente, ¿verdad? Y es que cuando están leyendo un dictamen o discutiendo una ley, en ese momento, bien inoportuno, aparece el fotógrafo, que yo creo que los diputados tienen derecho a promocionar su imagen entre sus votantes, pero en el momento de la lectura y de la discusión aparece el fotógrafo, y entonces la persona que está ahí se desconecta y comienza a posar y modelar. Vaya, está bien, es una interrupción un poco inoportuna, pero después en la misma plenaria sale
yo voté por esto, como quien dice, yo estuve atenta, yo estuve pendiente. Entonces, ese tipo de cosas, hay códigos de comportamiento que tienen que mejorar definitivamente, porque se cobijan mucho en el presidente. Lo que ha dicho el profesor, al final son, como dicen, nimiedades. De verdad que eso al final, que sí suma, perdón, que sí resta y que sí quita un poco de prestigio a los diputados, es cierto. Pero miren, hay cosas de fondo mucho más fundamentales. Por ejemplo, esa costumbre que ya se hizo casi que regla, que cada vez que hay un proyecto de ley o cualquier iniciativa, ya no se discute. Dispensa de trámite. La famosa dispensa de trámite. Hoy resulta que cuando escuchamos algunas opiniones de los diputados y sobre todo, bueno, antier escuché una de la mesa directiva, decir que esos ayer ratificaron el martes 26 ratificaron los $1.000 millones de dólares en letes y diciendo que no era préstamo. Y cuando vos empezás a escuchar opiniones que deberían de ser profundas, que deberían de ser con un mínimo de conocimiento de la ley y de la lógica, y que te dicen, no, eso no es préstamo, te preocupa. Por eso decía yo, hay cosas de fondo que están haciéndole daño a esta Asamblea Legislativa. Ya no hay debate, Ernesto. Ya no hay debate en la Asamblea Legislativa. Sí, yo con ese tema del debate, por eso te digo, los diputados podrían hacer algún aporte, ¿verdad? Pero yo lo que en el tema de fondo para mí es que yo entiendo que es lógico que los diputados estén ahí para pasar las leyes que manda el presidente. Ok, vamos a ver. Buenos días, señores. La baja de la Asamblea Legislativa no es ese porcentaje, es más. No se olviden que esa casa encuestadora es afín al gobierno. Yo creo que eso es bien temerario hacerlo, porque yo tanto respeto las encuestas de la CID como de la UCA, como de la Gavidia, y creo que el tema del método no podría cuestionarse porque estas encuestas no han dejado los datos alejados de cómo termina resultando el proceso electoral o cómo terminan resultando las aceptaciones. Una cosa es que yo no esté de acuerdo, no me agrade a quien evaluaron, y otra que vos querrás desprestigiar una casa encuestadora. Creo que ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque ese fanatismo es el que después pasa factura, porque después no se leen bien las encuestas, tenés un montón de salameros que te dicen es mentira lo que dice la encuesta, te das paja solo y crees que estás avanzando. ¿Es el caso de hoy en día con estos resultados? Sí, salameros hay de los dos lados, no se preocupe, no fue usted el mal evaluado, son los demás. Y lo mismo con la oposición, lo mismo. Lo importante, como decía... O sea, mentirle al político no le permite tomar buenas posiciones. Ernesto, voy a hacer otro paréntesis, quizás no me logro dar a entender. Por favor, sí. Si hay diputados en Nuevas Ideas que no logren hacer bien su trabajo, será un problema interno de ellos y ellos van a tener elecciones internas, pero esos diputados en su gran mayoría salieron porque el presidente pidió el voto para diputados. Correcto. Eso lo he dicho siempre, pero no dejan de ser los diputados del partido del presidente y el brazo legislativo que necesita el presidente. Pero si ustedes ven la encuesta, entonces, ¿cómo crece del 2021 el partido? Estamos hablando de Nuevas Ideas otra vez. ¿Cómo crece del 2021 al 2024 de 35% a 61%? ¿No es gracias a los diputados? Sí, pero no es gracias a los diputados. ¿Cómo crece? Te lo contesto. Ha crecido el partido porque no hay oposición. Pero no estés agradeciéndole a los diputados. Vos mantenés una campaña de quererle dar gracias a los diputados cuando no es así. Yo le he dicho gracias a los diputados. Y la están evaluando a la asamblea. Están evaluando a la asamblea, va para abajo. Vecino, dejas terminar. Pero interrumpí para que hablara por educación, pero no deja hablar. Romeo. Yo ya dije, y ponga atención, despiértese ya de mañana. Dije que es por el presidente. No se aterca, dije el presidente. Ya aclarando que dije que por el presidente, voy al análisis, pero el partido ha crecido. Y la evaluación de la Asamblea sí incluye a ese 10% que es Arena, PCN y los demás. Son 6 diputados. Sí lo incluye porque dice Asamblea, porque el partido tiene otra evaluación. 60 diputados, 54 Nuevas Ideas. Y la evaluación de ahorita es similar a la de mayo del 2023, la de la Asamblea. Entonces, ¿qué pasaba antes? Porque la tesis, estamos hablando que fue el problema de los
de las contrataciones de empleados. Y en mayo del 2023, ¿por qué fue similar a la de ahorita? ¿Cuál era el problema? La asignación Vamos a ver, presupuestaria, que es el presidente que en una conferencia dice a la población que los diputados han tenido asignación presupuestaria el periodo anterior, que la tienen ahora, que él se puso de acuerdo para bajarla. Mayo del 2023 fue eso. Situación que no quisieron decir los diputados, vea. Perdón, pero el contexto, ¿no? Hay que hablar con el contexto. En mayo del 2023 y es el salió presidente el que dice, ¿no?, de que tienen una asignación que no les han dicho y además se las han asignado a diputados de la oposición. De un gol a 38 goles, vea, más o menos, los que les habían metido. Entonces es eso lo que les baja a ellos. En el caso de que por qué crece el partido, hombre, evidentemente. Bueno, entonces vas a dejar hablar, pues si vas a dejar hablar. Vos dices callate, no seas malcriado, no seas mal. Es que yo no te voy a contestar lo que vos digas. Pues sí, porque aquí el moderador es Ernesto. Vamos a ver, Bessie, concluye en tu, digamos, en tu intervención para poder concluye. Vaya, ya ves, después te voy a empezar a contestar como estás hablando. No hay problema. Te voy a empezar a contestar como estás hablando. Te estoy diciendo, después te enojas. reflejando la decadencia de los partidos. Bueno, la decadencia de los partidos de oposición creo que sí la refleja, ¿verdad? Porque es una evaluación, como dice Romeo, en términos generales. Sí, no, lo que pasa es que en el tema de la Asamblea yo ahí sí no estoy de acuerdo que incluya a la oposición, porque los partidos de oposición son 3 votos y cuando uno piensa en la Asamblea... No, pero hay 3 partidos, 3 diputados más. Sí, pero yo cuando pienso en la Asamblea no me pongo a pensar en Claudio Ortiz, en Marcela Villatoro, en el diputado Lira. Porque cuando te funciona son en términos de votación es irrelevante. Yo cuando digo la asamblea, yo digo, bueno, hay una asamblea que es CIAN, básicamente, son 54 y más los 3 aliados. Hoy en esta calificación ahí sí no. Ya no son, interesante, vamos a ver, Vladimir. No, que en esta calificación ya no son, como dice Romeo, chiquitinada, hoy son representativos. Hoy valen. Más allá de las de mayo del 2023 sale igual que ahorita. O sea, más allá de las percepciones, yo lo que quisiera señalar es... Tenga cuidado, ¿no? Y yo creo que esa palabra te digo porque es una realidad. Yo creo que utilizar la palabra decadencia de los partidos políticos no sería objetivo. Yo entiendo que hay una crisis de relación entre el electorado, por aquí quiero hablar de un tema eminentemente electoral, entre el electorado y los partidos políticos, pero si aquí todos conociéramos el funcionamiento de los partidos políticos, nos diéramos cuenta que decadencia no hay. Hay un tema de vinculación que se ha perdido, pero ese tema para mí es momentáneo, temporal y circunstancial. Romeo. Decadencia de muchos partidos y de casi todos, pero sinceramente Nuevas Ideas es un partido hegemónico. Esas calificaciones altísimas al presidente se le debe todo. Pero es el partido, no son... No, al presidente, ahí está mintiendo. Está leyendo mal la encuesta. No debería cobijarse tanto. O sea, es el partido del presidente, pero hay muchas cosas que tienen que mejorar y ellos lo saben. Los diputados deben poner las barbas en remojo, les van a pasar facturas si no dan muestras de transparencia o cambios. Creo que es el complemento que hace la pregunta. Yo creo que voy a la pausa, contestamos, te doy la palabra cuando al final del día no se dejen dar paja por la gente que solo les anda lamiendo las botas, lean las encuestas. Vamos a la pausa. Hablándole al espejo. Vamos a comerciales y le vamos a seguir contestando a Romeo que le han dado carreta de venir a defender diputados. A usted todos los viernes, acompáñenos, vamos a una pausa y regresamos con más.
Bueno, a esta hora, como siempre, le recomendamos a usted disfrutar de un buen café y qué mejor la calidad Rico. Así es que el café perfecto de la mañana, Café Rico. Le invitamos, de hecho, aquí están nuestros panelistas disfrutando también de su rico café. Café Rico, el café perfecto de la mañana. Saludos a los diputados. ¿Deben poner las barbas en remojo? ¿Les van a pasar la factura? Esa fue la pregunta que dejamos planteada anteriormente. Vamos a ver, profesor, y abrimos siempre el debate. Yo lo que he venido diciendo desde hace rato es que el riesgo al que se van a enfrentar los diputados, y en este caso el Partido Nuevas Ideas en 2027, es que haya mucha gente que no va a ir a votar por los partidos de oposición, pero que tampoco va a presentarse a votar. O sea, la abstención puede jugar un papel, porque acordémonos que esto ya ocurrió, lo he repetido muchas veces, con el tema de los alcaldes. Entonces, si los diputados no se saben ganar el favor, el apoyo, o vaya, incluso hasta lo podemos decir el amor de la población, puede ocurrir que haya un alejamiento de votantes, aunque en última instancia, en caso de emergencia, ¿qué es lo que va a pasar? En caso de emergencia, lo que va a suceder es que va a ser el mismo presidente Bukele el que va a volver a pedir explícitamente el voto para los diputados. Pero si se atienen a eso, ojo, cuidado, es mucho riesgo porque la población también puede decir, miren, hay diputados que me están haciendo cosas que me incomodan, que no están dando una imagen adecuada a su investidura. Yo entiendo que hay diputados que puede ser que su modo sea más relajado, pero es que no pueden salir en el modo con el que algunos salen. O sea, es que es una cosa que no concuerda. Entonces ahí, ojo, tienen que remediar todo ese tipo de situaciones. Ok, buenos días, señores. Los actuales diputados ni siquiera saben lo que es una formación de ley. Romeo. Fíjate que hay un dato que ya no es que sea histórico, es un dato real de la elección del 2021, donde queda claro, vuelvo a reafirmar, o sea, es el presidente, lo estoy diciendo, el presidente es el que jala. El presidente sacó el mismo día, no es cuestión que fue un mes de diferencia, 2.700.000 votos, y los diputados de Nueva Ideas 2.200.000. Hubieron 500.000 personas, ese dato sí debería ser para estudio del Partido Nueva Ideas, que endosaron, teniendo las papeletas en su mano, el voto al presidente, pero hubieron 500.000 que no se lo dieron a los diputados. Ahora, los Romeo, diputados en 2021 solo fue elecciones de diputados, es en 2024. 2024, perdón, Bessie, gracias. ¿Ya ves? Acaba de pasar en el 2024. Un poquito más luz. Entonces, el Café Rico ya. Sí, Sí, Café Rico. Sí. Quiere decir que ese día, el 4 de febrero del 2024, corrijo, la gente tenía esa papeleta en su mano y tenía la de diputados y no la marcó. 500.000 personas, que es un montón, no la marcó. O votó por otro partido, o la dejó. Ese dato sí es más importante y ahí no había pasado ningún problema con el tema de la asignación presupuestaria. Ya esto se sabe que el presidente tiene una aprobación más alta siempre que los diputados. De eso a que le van a pasar factura, yo vuelvo y repito, si sea malo o no sea malo, como dice el profesor, si el presidente, porque no lo hizo con los alcaldes y vean el resultado, si el presidente el 2027 le dice a la población, quiero diputados de la N, se los van a dar, pero termino con algo, pero en las internas de Nuevas Ideas, si ellos analizan que algún diputado resta más de lo que suma, los afiliados de Nuevas Ideas sabrán elegir, digo yo. A ver, Vladimir, pondera mucho el tema de la seguridad del régimen de excepción. Incluso hay un dato ahí que la percepción de la población es su temor que si se quita, pues de alguna manera es preocupante. A ver, ¿qué piensan? Porque es un punto elemental, sumado también dentro de un contexto en el cual, aparte de ponderar bien al presidente, la población refleja que el tema económico o el costo de la vida sigue siendo uno de los principales factores de preocupación como tal. Vladimir, y el resto tiene la a pesar que el planteamiento de esas preguntas son tendenciosas, ¿verdad? Sobre todo de que teme usted, ¿verdad? Si hay posibilidad de retirar el régimen de excepción, es absoluto. Es decir, la incidencia que tiene todo el andamiaje del régimen de excepción, su ejecución, digamos, su propaganda y todo lo que ha implicado, por supuesto, en términos absolutos, ha incidido en esta aprobación y en esta confianza que la población le ha tenido al presidente de la República. Y yo creo que
que muy sabiamente y muy hábilmente pues la han utilizado, ¿no?, para eso. Porque también debemos recordar, en la pasada campaña electoral, también el presidente, de alguna manera inusual, pues, porque no se había visto de esa manera, utilizó el régimen de excepción, utilizó esa política que ellos han implementado para combatir la criminalidad. Yo lo vi como un chantaje, pues, porque le dijo a la población, miren, está en riesgo, ¿no? Porque al día siguiente que ustedes voten por otro partido, se van a abrir las puertas del SECOT y van a salir nuevamente estos criminales, cosa que eso sí es absurdo. Entonces, sin duda alguna, las implicaciones que ha tenido el resultado del régimen de excepción ha incidido en que la población se sienta segura y por lo tanto pues tenga esa vinculación con el presidente, esa confianza, y le sigue endosando casi que a ciegas pues la decisión que ellos puedan Hay una tomar. pregunta ahí también que quiero someterla al debate de ustedes. Hay una amplia separación entre lo que es el presidente entonces y lo que es el partido oficial. El partido y sus diputados, totalmente, las tres. Sí, en el caso de los diputados, perdón, directamente. Está totalmente separado. Es el presidente quien pide diputados, como lo apuntaba Romeo, no pide alcaldes. Más adelante él dice, mire, yo no le dije por votar por alcaldes porque no iba a meter las manos por ellos. Y yo insisto, pues, hasta la fecha, hace poco tuvimos ese debate, hace un par de meses aquí también. El presidente, cuando él quiere defender a alguien, lo defiende. Y hoy no ha salido a defender diputados. Ese error que ellos cometieron es una factura que se les está pasando a ellos. Y la evaluación de la Asamblea de Nuevas Ideas, porque son los que tienen la mayoría. No puede ser que 3 diputados sean indiferentes, sean una chiquitinada, sean irrelevantes para todo el quehacer diario, pero en una cosa que me interesa repartir las culpas equitativamente, ahí sí se toman en cuenta. Incluso, Ernesto, ¿sí? están tan separados que hay que decirlo, y que también lo digo, es normal que ocurra en cualquier proceso de poder. Es que en el mismo partido Nuevas Ideas, incluyendo aquí al presidente, hay facciones, hay disidencia. Entonces, incluso internamente, aunque lo nieguen, pues, pero eso, a ver, no hay que asustarse, es normal. Cuando un partido político, cuando una organización tiene tanto poder, internamente hay facciones, hay disidencia, y eso es normal. O sea, tú no le das valor al 51%, como lo vimos al principio, donde prefieren a Nuevas Ideas. No, claro y que que van sí. consolidándose como un partido dominante. ¿No lo ves así? Claro que sí, hay preponderancia en ese punto. Sin embargo, no hay que descartar la evaluación que le hacen a la Asamblea Legislativa. No se la hacen, no es como Romeo dice, pues, que se la hacen a todos los diputados. No, hay un tema incluso semiótico acá, que cuando uno dice Asamblea Legislativa, uno se imagina solo a los diputados de Nuevas Ideas, porque ellos, además de que tuvieron un resultado avasallante, tienen 54, ¿no?, de 60. Entonces no me puedes decir que en esa vinculación, en esa percepción que tiene la población, son repartidas iguales. Están culpando incluso hasta al perrito Canelo, al conserje. No, es a los diputados de Nuevas Ideas. ¿Qué ruta entonces lleva, según esos datos, donde unos han considerado que hay un declive de Arena y el FMLN? No, están, es que insisto, pero solo déjame, para mí eso es, así como todos los puntos, es circunstancial, pero aquí visto desde el punto de vista electoral y no territorial. Por eso te decía yo, si conocemos el funcionamiento de los partidos políticos, decadencia no hay. Hay un tema circunstancial que está reflejando eso. Hay un desgaste bien real. No hay decadencia, dice. De los partidos. Yo personalmente sí creo, porque ya hubieran levantado. La verdad es que el Nayib Bukele está en el poder, digamos, 3 años de Nuevo Cuscatlán, 3 años de la alcaldía de San Salvador, 5 en la presidencia, eso lo hizo en 11 años. En 11 años la oposición no ha logrado sacar un liderazgo que consiga hacerle frente a toda esta situación. Ya van por el 6º año ahorita de la siguiente administración, o sea, en 12 años, y lejos de subir los partidos, están bajando. Bueno, están a niveles de 2021, 4-3. Eso no te va a hacer daño. Y perdón, ahí creo que ahí cabe la reflexión, es que Nuevas Ideas tiene a un presidente que lo jala, pero es que crece el partido por una situación importante, porque no tiene en contra de quién pelear, está solo creciendo. Mira, entonces hay decadencia. Solo salgo con el debate de ellos, voy con usted, profesor. No, en absoluto desacuerdo con Bessie. Sí entiendo lo que ella expresa, el tema de estas situaciones, pero insisto, son circunstanciales. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Mira, y está a la vista, acabamos de ver las marchas. ¿Qué es lo que pasa?
incluso, bueno, Romeo y otros amigos que están en las mesas, en estos programas, ¿qué es lo que se pasan diciendo? Pasan hablando de la oposición, incluso, imagínate, sin que voy a poner ejemplo aquí el FMLN, sin que el FMLN tenga diputados en la Asamblea Legislativa, se le pasa mencionando su incidencia en las marchas, se les pasa mencionando su incidencia en los descontentos de incluso de estos que están siendo juzgados en Santa Marta. Se les vincula incluso a las ONG. Entonces, ¿qué quiere decir? No, los partidos políticos... Que sí tienen incidencia, porque no nos tomarán en cuenta. Es que, perdón, pero el oficialismo y todos sus adeptos y sus fanáticos pasan hablando del FMLN y de la oposición. Entonces pregunto, ¿cuál es la decadencia si ya no tienen irrelevancia? Vamos a ver, Bessie, tú que decías que no van en decadencia. Los números son claros y está claro que el FMLN no está levantando cabeza, no ha logrado quitarse lastre mientras se sigan defendiendo personas que están vinculadas a supuestos actos de corrupción y que no expliquen de dónde han sacado pisto cuando no tenían pisto, van a seguir teniendo el mismo problema. Y entonces Nuevas Ideas crece porque no hay nadie con quien competir. Yo creo que la frase que dice que si los partidos políticos están en decadencia no está completa. Porque los que están en decadencia son Arena, FMLN, incluyendo Vamos porque no sale. Porque Nuevas Ideas no está en decadencia. Insisto, mira, hay que verlo en el plano pragmático. Por eso insisto, ¿qué pasa? Hay una oposición viva, ¿no? Que sí. Incluso el presidente, el partido de gobierno, sus seguidores pasan hablando. Mira, si estos partidos políticos de oposición, aquí quiero decir, ¿verdad? Arena y FMLN, estuviesen en decadencia en el sentido de funcionamiento orgánico, perdón, pero ya ni siquiera estuviesen en estos espacios hablando. Hay que seguirle recordando a las nuevas generaciones para que no vuelva a crecer ese virus o bacteria que es Pero por supuesto que sí, hay una desconexión, es cierto, hay problemas muy serios que todavía tienen que resolver estos partidos, es muy cierto. La gente ya no los apoya electoralmente, es muy cierto, pero quiero que hagamos la separación, lo que significa orgánicamente la incidencia que tiene un partido político a el tema de una opinión en una encuesta de este Vamos tipo. a correr en el tiempo, tenemos el tema de la minería también. Profesor, le doy la palabra para cerrar un poco la conclusión. Sí, mira, te voy a hacer, solo por hacer una analogía rápida. Pero voy a hacer la pausa y le doy la palabra cuando regresemos, ¿le parece? Okay. Voy a hacer la pausa, gracias por estar con nosotros. Volvemos. Envíenos sus comentarios, sus preguntas, nos interesa conocer e interactuar con ustedes. Pausa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. También tenemos un debate fuera de cámara, fíjense, bien interesante. Profesor, había quedado darle la palabra a usted. ¿Hay decadencia o no hay decadencia? Porque ese fue el punto que estaban debatiendo, tanto Bessie con, en este caso, Vladimir, ¿no? Que tienen sus puntos diferentes con relación a ese término. Va, yo te lo pongo en una analogía rápida. Imagínate un barco enorme. ¿Sí? En el momento en que se está hundiendo, puede decir ahí está la decadencia, pero ya que está en el fondo, no va a haber quien lo saque de ahí. Esa es mi opinión con respecto a los partidos Arena y el FMLN. Y ya están en el fondo. ¿Sí? Sí, es que yo no le veo realmente. O sea, liderazgos, propuestas. Es decir, Pero la tesis de Vladimir es que si están en el fondo, porque están hablando de ellos. Pues sí, lo que pasa es que... Perdóname, palabras más, palabras menos, ¿no? Sí, mira, cuando quedaron los 3 diputados de Vamos y de Arena, los 3 de, digamos, oposición, yo dije, bueno, pues menos mal para Nuevas Ideas que quedaron esos 3 diputados, porque si no, ¿con quién se van a estar peleando? Bueno, no sé si quieres reaccionar. Aquí no se habla ni del PCN, ni el PSC, ni el CD, ni la... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente esos partidos ya cayeron en decadencia y ya no pueden ser revividos. Entonces hay un tema pragmático, insisto. Aunque PCN es con los diputados. Pero imagínate, por eso te digo, pragmático. Y a pesar de esos diputados, que ya sabemos el origen de esos diputados, el por qué fueron electos, a pesar, imagínate, que incluso esos partidos
partidos tienen 2, pero aquí no se habla de ellos. ¿Por qué? Porque ahí sí han caído en una irrelevancia política. Pero si nosotros nos vamos al pragmatismo, vemos que al menos el FMLN se le sigue vinculando con ONGs, con las marchas. Que decía el profesor es cierto, es un barco que está hundido y dice Vladimir que por qué seguimos hablando si ya está hundido. Todos siguen hablando del Titanic y hace mucho que está hundido, ahí no hay problema. Sí, pero yo creo que esa no cabe. La analogía la puso él. Sí, está bien, sí, pero ya veremos, ¿verdad? Pero la cuestión es que yo no creo que saquemos al Titanic. No, pero es que ustedes están viendo y yo los entiendo, el tema electoral y el tema de la encuesta, pero por eso le digo, vámonos al pragmatismo. En lo que es el día al día. ¿Por qué hay una incidencia, al menos relativa y en especie en una nube del FMLN con estas ONG, con las marchas y con demás temas sociales y políticos? Porque no hay decadencia, al menos de ese partido político. Interesante el debate que hemos tenido sobre ese tema. Pasamos al otro tema. Sí, dime. Pero aunque cambiamos de tema, 2 láminas que solo lo quiero tocar unos segundos que son importantes. Una donde la seguridad ya no aparece como problema de los salvadoreños. Y la otra, le preguntan a los salvadoreños si creen que el presidente gobierna para los ricos o para los pobres o para todos. Y el 59% dice que para todos y el 20% dice que para pobres. Estamos hablando de casi un 80% de la población que reconoce que el presidente gobierna para el país. Esa pregunta creo que fue antes del tuit de él de hace 2 días, creo, ¿verdad? Bueno, pues pasamos al tema entonces. Pasemos al tema profesor, de la minería. ¿Y usted, profesor, cómo ve este tema relacionado con la minería? Hay un debate sobre, hace 7 años, 8, pues hubo una ley en la cual se cerró todo espacio para hablar de explotación, exploración, en fin. Vaya, mira, yo con este tema de la minería, yo lo que quiero escuchar son argumentos, no dogmas. ¿A qué me refiero con los dogmas? Que, digamos, hay algunas personas que están en contra no del problema específico que se causó acá en El Salvador con la mina de San Sebastián, que es una mina que dejó de operar hace más de 40 años, que luego se le revocó la licencia a la compañía, pero que operaba en unas condiciones desastrosas realmente. Es decir, todos aquí, ninguno en esta mesa puede estar a favor de que la minería se trabaje de esa manera tan irresponsable y con contaminación que te queda por décadas y que afecta de muchas maneras a la población. A lo que me refiero es que de ese caso todavía quisiera ver yo como argumentos como más técnicos que me llevaran a la conclusión de decir, ok, como eso se trabajó tan mal y en una época con mínimas regulaciones o ninguna regulación, es decir, ¿qué es lo que se hizo mal? ¿Qué tipo de negligencia criminal hubo en esa época como para que se llegara a esa situación? Y si estamos, ojo con esto, si estamos en la capacidad como país, no como gobierno de un partido, sino como país, porque esto implica muchas instituciones, de realmente solucionar y poner una reglamentación estricta y que sea una situación de minimizar el impacto que la minería Entonces, puede ¿está tener. de acuerdo? ¿Usted siente que haya una buena...? No, yo lo que quiero son oír argumentos, que alguien, porque argumentos y sobre todo lo que no se ha oído mucho son argumentos a favor, porque argumentos en contra todos estamos claros, ¿verdad? De todos los problemas que causa. Pero yo lo que quisiera es oír, bueno, deme una relación, una explicación, porque ahorita solo se ha anunciado, pero no hay mayor información. Por ejemplo, no sabemos si va a ser minería a cielo abierto subterránea, no sabemos qué tipo de concesión se va a hacer, no sabemos qué tipo de regulaciones son las que se van a poner. Lo único que se ha ofrecido es, mire, si esto va, pero va a ser de manera responsable, pero qué tan fuerte es la institucionalidad en El Salvador como para que se cumpla esa reglamentación y se tenga una minería. Aquí está la primera argumentación. Vamos a ver si lo convences a él, porque él dice que... Yo para empezar sí. tengo un compromiso firme contra la minería. No existe la minería verde, no existe la minería sostenible. Si no, mencionen un país que tenga ahorita ese tipo de minería y que no haya contaminado el medio ambiente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como grupo familiar, nosotros hemos estado involucrados en todos los procesos judiciales para erradicar la minería.
El doctor Daniel Ríos Lazo fue el que expropió las minas de San Sebastián en el periodo que correspondía. Él es mi suegro. Mi esposo fue parte del equipo legal que ganó el caso contra Pacific Rig, después Oceana Gold, junto con Luis Parada y Humberto Sáenz Marinero, que fue un equipo que trabajó y luchó durante 2 años para poder quitarnos esta demanda que nos había puesto esta empresa minera, empresa vinculada a muertes en la zona de Victoria, donde una de las sobrevivientes era una mujer que tenía 8 meses de embarazo y se le tocó meterse en el hornito donde hacían el pan francés para lograr sobrevivir, y ella es la que cuenta cómo cazaron a ambientalistas ahí. Son 4 asesinatos que hasta la fecha están en total impunidad. Es en ese proceso judicial que nos damos cuenta que un operador político muy famoso y muy reconocido de un partido de esos de decadencia, que por cierto también metió las manos por el asesino del hijo que tiene, ganó millones de dólares para hacer el famoso lobby de la minería verde. Es en el proceso en el CIAD y en el Banco Mundial donde nos damos cuenta que le pagaron 3 millones de dólares para vender el tema de la minería verde. Hasta el momento, la extensión de territorio de nuestro país es tan pequeña, la densidad poblacional es tan alta. La única cuenca que tenemos se llama Río Lempa. Todos los ríos desembocan ahí. Contaminar el río Lempa es condenarnos a muerte. Y la pregunta del millón, ¿y no acaban los norteamericanos de cambiarnos deuda para recuperar el río Lempa? Y vamos a explotar un tipo de minería que ya sea a cielo abierto o subterránea, contaminan, porque al final no solo es la terracería, no solo es abrir el hoyo, hay que sacar el mineral, hay que separarlo, hay que pulverizarlo y después hay que garantizar la mayor pureza. Todo eso implica químicos. Yo no sé si ya no usan mercurio, yo no sé si ya no usan los otros químicos. Lo único que sé es que hay desastres ahorita ambientales en Brasil y en Canadá. ¿No lo convence ese argumento? No, sí, yo definitivamente lo que dice Bessie es que no hay ningún país que le pueda garantizar que pueda haber... Es que mira, con el tema de la minería, es decir, no existe ninguna minería que tenga 0 impacto ambiental, eso está claro, eso está claro. El tema ahí es... que todos te van a decir, bueno, hay que minimizarlo, pero la pregunta mía va a si nosotros como país estaremos preparados institucionalmente para hacer esa supervisión, esa vigilancia, y entonces yo más bien estoy a la expectativa de información que me pueda decir, bueno, para generar veamos cómo equilibrar y a partir de eso, a partir de eso tomar decisiones informadas. Eso sí creo que es súper importante. ¿Es buena noticia, buen anuncio el que ha hecho el presidente de la República? Bueno, fíjate que aquí hay una observación bien peculiar que hay que hacer por la queja que tiene siempre la oposición. Estamos hablando de un tema porque el presidente lo ha lanzado. En la agenda. Tiene la suficiente fuerza legislativa para haberlo mandado. Si él ya tiene los estudios y está convencido, hubiera dicho esto, estoy convencido sí, que lo sí. va a aprobar. Sí, pero no está aprobado y estamos debatiendo al respecto. Que es lo que a veces se quejan, que llegan cosas con dispensa de trámite. Este está debatiéndose, ya lo estamos debatiendo aquí y no hay ninguna pieza presentada para derogar o cambiar esa ley del 2017. Yo primero voy a partir de una cosa, yo apoyo al presidente y el presidente ha pedido confianza en él y nos ha cumplido en otros temas. Yo leo bien su tweet, si después se pudiera poner producción, donde él trata de explicar con respecto a el cuidado al medio ambiente. Ningún proceso de minería es ajeno a dañar el medio ambiente. Aquí la cuestión es cómo dañaríamos el medio ambiente, en qué zona se haría, y luego, fíjense, dejando eso que es un tema bien delicado, y aquí nosotros somos analistas, no somos expertos en minería, pero dejando ese tema a un lado, si se llegara a dar, a mí sí me gustaría, y estuve estudiando ayer casos de esos, y sobre todo en Canadá y en Finlandia, a mí me gustaría, y hay un caso peculiar en República Dominicana, Pueblo Viejo creo que se llama la minería como tal, que el gobierno o el Estado sí sea un partícipe directo y de gran proporción en eso. Porque si al final... ¿De las ganancias? No, porque si van a venir una empresa que lo que va a dar son migajitas y ellos son los que se van a llevar el oro,
no salimos ganando Ok. como El Salvador, que estoy seguro que Dios eso no va a colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies. Sí, y más abajo está la parte que habla Casi, del casi. medio. Es que es el tercer, es Casi que es un hilo, es un hilo. Esa frase casi como que la dijo Hernán Cortés, Dios colocó un gran tesoro, así que vayamos y Si no hay conquistemos. grabaciones de Hernán. Vayamos y Profesor en conquistemos. historia. Parece, no, Es el parece, siguiente digo yo. tuit. uno No, mira, cuando a mí lee- me parece que sí, o sea, el tema religioso quizás no lo vamos a el meter otro. porque no hay manera. Es el otro. es Y el otro. también si no tweet, vamos sí, a el otro caer tweet. en Ahí, también en lo que Ese, dijo. porque al final dice, perdón, pero estoy cuidando nuestro medio ambiente. No, el anterior tweet, para que lo veamos. Ponerlo en perspectiva, producción, por favor, el anterior. Ese, ¿verdad? Sí, es eso. Ok. En la parte Ahí están final los puntos dice- claves. Sí, decía, Mira, profesor. mira. Sí, eso se vemos como que son vale, argumentos generales a favor, pero yo, más allá de esos argumentos, yo de veras quisiera explicaciones más técnicas, porque sí ya tenemos aquí en el país mucha experiencia de ofrecimientos en otras áreas, ofrecimientos del cielo y la tierra. Te menciono uno en particular. Cuando vino la reforma de pensiones y el modelo que tenemos actualmente, yo ahorita estaría pensando en una islita con palmeras y estar en la hamaca disfrutando de mis De mi beneficios, retiro. porque eso es lo que nos ofrecieron, ¿verdad? Sí, Entonces, plata. ahora, ¿en qué medida los ofrecimientos van a reflejarse o van a garantizarse que realmente sea una Ok. cosa provechosa para el Te doy país? la palabra, Vladimir, cuando regresemos, porque me voy a una pausa, parte del debate. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Conviene que en el país se abra nuevamente digamos, episodio que, según la historia, pues han habido muchos debates y decepciones con relación al tema de la explotación y la contaminación del medio ambiente? Estos y otros elementos serían claves conocerlos de parte de ustedes. Ahí está en la parte inferior de la pantalla de su televisor el número de WhatsApp para que nos escriba. Vamos a la pausa y regresamos con más. Sí, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quedé de darle la palabra a Vladimir, pero me ha pedido un segundito o después... No, adelante, profesor. Solo voy a formular una pregunta abierta. Sí. O sea, no es que yo tenga la respuesta, yo solo me pregunto lo siguiente. Este tema de la Minería. de la minería es un tema que se lanza para debate social o que ya está decidido que se va a hacer. La lanza públicamente, bueno, que responda la población. Pedro Guevara dice, ahora con tanta tecnología sí se va a poder sin dañar el medio ambiente. ¿Qué piensan? Que nos diga dónde está la explotación sin dañar el medio ambiente. Vamos a ver. Me gusta. Guevara, el diputado. No, Pedro Guevara. Ah, Guevara, el nieto de Che Guevara. Perdón, Ese es de los que nos escriben. Vamos a ver. Él no ha prometido nada, por eso no va a opinar. Yo creo que, mira, no sé cómo decirle, el tuit del anuncio del presidente, yo lo veo, fíjate que lo veo bien positivo. Lo veo bien positivo. ¿En qué sentido? Yo creo que nos da la oportunidad también de conocer aún más al presidente. Nos da la oportunidad, él ocupó una palabra, y perdona que me ponga un poco así, pero él ocupó una palabra y dijo, qué absurdo, ¿verdad? Somos el único país del planeta que no tenemos. Que ha prohibido que la cerramos, minería. que la prohibimos, ¿sí? Dijo, qué absurdo. Y vos te vas al diccionario, cuando buscas qué es absurdo, te dice algo que está fuera de lógica, que no tiene raciocinio. Y yo pregunto, la salud de la gente, procurar la salud de la gente, procurar la salud de nuestro aire, de nuestra agua, de nuestros ríos, es absurdo. O sea, procurar el bienestar de todos estos elementos es absurdo. Yo creo que sin duda es un anuncio, o al menos un comentario, una opinión del presidente que
nos invita a la reflexión, al debate. El profesor ha dicho algo muy, muy bueno sobre lanzar esta pregunta. ¿Ya lo decidió o solamente lo lanzó como para enviarnos una cascarita, verdad? Y empezar a ver cómo están las emociones en el pueblo. Y yo creo que inmediatamente, al menos en redes sociales, mucha gente ha reaccionado pues contraria, ¿no? a los planes del presidente, al menos a la insinuación que él hace. Yo creo que yo quiero aprovechar y quiero mandar un saludo a las víctimas de Victoria, a los familiares de Marcelo Rivera, asesinado en junio de 2009, Danilo Rivera en diciembre de 2009 y Dora Sorto con su bebé en pancita, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay que, por eso decía yo, la memoria histórica es tan importante, porque si nosotros nos olvidamos de lo que ha sucedido en la década de los 90, en esta lucha que tuvo sobre todo estas comunidades de cabañas contra esta gigantesca empresa y que al menos el Estado salvadoreño logró ganar, ¿no? la demanda internacional, si olvidamos eso, corremos el riesgo de que se repita la historia y que podamos volver a sentir y a palpar todos estas consecuencias negativas a la población. Solo termino diciendo esto. Yo creo que evidencias técnicas, ya tenemos a muchos especialistas, incluso aquí en el país, internacionalmente, que nos pueden dar la evidencia de por qué no debemos de aceptar la minería. El vicepresidente de la República dice, si ideologizamos un tema, perdemos la ruta, dice. Pero es que lo que pasa es que también es un tema ideológico. Yo no sé, por eso digo, yo no sé si el medio ambiente, la salud y todos los temas vinculados es ideologizar. Okay, el cuidado de esto no es ideologizar. Pero, y solo, espérate, solo termino diciendo esto. Mira, el tema de la minería no debe de ser solución para el progreso de este país. Y solo quiero, es que me quitas la palabra. Yo creo que, mira, nos dijeron hace unos años que la solución para que este pueblo progrese era un famoso plan económico. Yo creo que al final del 20 lo dijeron. Luego nos dijeron que con el Bitcoin íbamos a lograr un desarrollo económico. Y hoy nos dicen que con el oro vamos a lograr un plan económico. Sean serios y trabajen en lo que importa. Yo sí quiero hacer un énfasis que el cuidado al medio ambiente es siempre. O sea, no es cuestión de que venga este tema de la minería a que ahora resulta que, o sea, no es que tenemos un medio ambiente cuidado 100% ahorita. Y hemos tenido casos también que han preocupado. La cuestión aquella de las baterías. Récord de un exministro de Francisco Flores, lo del lanzamiento de aquella melaza a un río, lo de una gran empresa de ropa que lanzaba la tinta al río, ¿verdad? Todo, y puedo seguir enumerando casos donde también desde los buses que están contaminando las calles con ese humo negro. O sea, el medio ambiente se tiene que cuidar siempre. Este tema no es que la vinculación es directa al medio ambiente, ya se sabe que puede hacer un daño. Yo voy a esperar también a ver cuál es la parte, y uno se tiene que empapar, si uno viene a los canales tiene que empaparse de estos temas para ver qué parte más técnica significa ahora, porque estamos hablando que el caso de Pacific Ring anda por 2007, 2009, cuando se resolvió la demanda, quiere decir que empezó mucho antes. Hay que ver si después de 20 años hay otras técnicas que sean buenas, y sobre todo hago el énfasis, si llega a haber algo así, mi esperanza es que el país pueda usufructuarse de ese oro, no como pasa en otros países. Profesor, y Bessie, mira, yo aquí lo que voy a hacer es, precisamente que mencionaron el tema de que no se vaya a ideologizar, o sea, yo creo que lo decía el presidente. Sí, pero es que mira, los vicepresidente, temas, estos temas ecológicos realmente también tienen que ver con ideología. Claro. Imagínate, en los Estados Unidos, ¿cuál es el debate que se tiene ahorita sobre el fracking? Un método de extracción de gases y petróleo en donde tú ves a todo el bloque republicano a favor del fracking y el bloque demócrata en contra. Algunos demócratas últimamente se han mostrado un poco más flexibles, pero sí, al final hay una ideología. Ahora, lo que sí siento yo es que no se debe como partidizar. Fíjate, yo voy a parafrasear una frase célebre que dice así: mira, el tema de la minería metálica es demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos. ¿Sería un error derogar la ley de prohibición? Yo digo, debatamos primero.
Y si el consenso social es que se mantenga la prohibición, pues que se mantenga. Y si el consenso social es que no, pues, pero que se escuche. Y vuelvo a la pregunta inicial. Yo espero que se lanzó para el debate y que no sea algo que... Francisco Lira, diputado de Arena, decía que piensas tú, Romeo. Cuestionar la ley contra la minería metálica es irresponsable y peligroso. ¿Qué piensas tú? No, siempre tenemos que estar abiertos a ver qué se va a cambiar. Es una ley de hace 7 años. Aquí hubo un problema también y encontronazo, donde yo creo que ahí sí hizo esa función. Creo que Arena sí quería, si no me equivoco, ves si tú tienes más experiencia y más edad que yo. Arena creo que sí quería lo de la minería y creo que el FMLN no, y nunca tuvieron ninguno de los dos 43, entonces al final el FMLN logró tener eso, con esa ley. Pero hay que ver ahora cómo se encuentra. En realidad hay un libro bien importante que relata la lucha de estas comunidades, donde dicho sea de paso se señala a funcionarios del FMLN que pidieron que se llegara a un acuerdo previo a la sentencia para poder permitir la minería y no se logró los consensos. Es decir, tanto Arena como el FMLN querían que se diera el tema de la minería. No sé si es así, es que la demanda es... el problema no era que contra la minería o no. Pacific Rim, como ya no le permitieron, fue y demandó por 77 millones a El Salvador porque no le permitieron. La ley en aquel momento decía de que si te daban permiso de explorar, el siguiente permiso era de explotar. Entonces, y esa ya es la explotación la que se les niega y donde empiezan todos los problemas legales y que nos demandan y después le cambian de nombre a la empresa. Miren, yo creo que es importante tener claro aquí, sí, yo sí creo que es un tema de ideología. No debería de partidizarse, creo que eso es lo que hay que decir. Y recordemos que un día Juan tenía sed, rascó y encontró petróleo, pero se murió de sed. Ok, irónico, irónico lo que dice la pregunta, no, lo que te digo. Irónico, mientras pedimos que Guatemala cierre esa mina que contaminaría el lago de Coatepeque, creo que es el lago de Huija, el lago de Huija. Nosotros queremos explotar oro. Mira, sí, Coatepeque está del otro lado. Mira, yo quiero decir algo y también lo digo con respeto y sin un sentido peyorativo, pero al profesor, y se lo digo al profesor, cuando hablamos de ideologizar este tema, y ahí estoy en acuerdo con él, es un tema ideológico, pero por lo tanto, perdone profesor, pero no hemos de ser ni chicha ni limonada ni andar con ambigüedades. Si este es un tema ideológico, perdónenme, definite si estás a favor de contaminar nuestro medio ambiente, provocar muertes, contaminar nuestro aire, o estás a favor de cuidar la salud del pueblo. Lo que pasa es que, mira, ese tipo de posturas extremistas ya estamos bastante acostumbrados. Entonces no hablemos de... Entonces sí, no, es que el punto aquí es el siguiente. Yo lo que he dicho, lo reitero, es que yo quiero escuchar argumentos. Evidentemente, después de escuchar argumentos, yo voy a dar mi postura, pues, y mi postura como ciudadano. Pero los ahora, que no hay argumentos históricos, profesor, que no necesitan... Es que los argumentos históricos ahí están. Es decir, yo tengo ninguna duda de que se causó un daño por décadas y que todavía permanece en una mina que se operó de una manera, como dije antes, por eso digo, entonces decir, si estoy de acuerdo ahora, con los argumentos históricos de los males que produce, ¿qué argumentos distintos estoy esperando? Por eso es que es una cosa muy en ambigüedad. Es decir, si yo me baso en que todos los proyectos de minería van a salir igual de mal que el caso de San Sebastián, entonces evidentemente yo voy a llegar a una conclusión negativa, pero también, te lo pongo en otro ejemplo. Es decir, si todo el mundo en energía nuclear va a pensar que todo va a ser Chernóbil, si tú tienes un paciente que le vas a practicar una operación y falló esa operación y vas a decir ya no van a hacer operaciones, bueno, o sea, tampoco vamos a avanzar en ningún campo, ni económico ni social. Yo no te estoy diciendo hágase la minería. Yo lo que quiero es oír argumentos técnicos que me permitan a mí tener elementos de juicio. Evidentemente no somos especialistas en eso. Insisto, la evidencia... Pero eso de la chicha y limonada es un pensamiento extremista y a mí no me venga con eso. Es que como hablamos de ideologizar... ideología hay, eso indudablemente ideología hay, pero que a mí me pidan
Blanco-negro, mira, yo eso de blanco-negro tengo décadas. Entonces confirma, ¿no? Confirma no, como la que ambigüedad, usted está poniendo profesor. palabras en mi boca que no he dicho. Es la interpretación de esa posición. Bueno, pero si una interpretación muy equivocada, por cierto. Imagínate, si dice ni blanco ni negro, entonces hay una como que ambigüedad. ni blanco ni negro. Va a llegar un momento en que yo voy a tener que decidir. Es como pero que, previo escuchar detenidamente argumentos. Okay. Él quiere argumentos. Sí, el profesor es claro, Vladimir. Quiere argumentos no para poder convencer y fijar una postura directa. Claro. Insisto, pero ¿qué más argumentos de los históricos que hay? Los argumentos en contra ya los tengo. No solamente de nuestro país, sino que en toda Latinoamérica y en los países estos que son potencias como Estados Unidos, Canadá, Australia. Entonces, el tiempo se nos fue, o no se está yendo, y vamos a ir a una pausa más y regresamos con conclusiones. ¿Quieres hablar también? ¿Quieres entrar al debate, no? También. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, había quedado darte la palabra para ver el debate que se tiene, convencerlo a partir de una buena argumentación. Fíjate que dejando aparte eso de la chicha y la limonada, yo creo en el argumento que está dando el profesor ahorita, que muchas veces no coincidimos, como es lo bonito de estos debates, pero ha dicho exactamente lo que yo estaba diciendo un poquito más antes. Yo quiero conocer más datos, pero voy a decir los ejemplos que puso. O sea, aquí pueden estar en contra de cómo fue en ese momento esa extracción. Porque igual lo dice en el ejemplo que pone, Chernobyl fue un desastre, pero ustedes no tienen idea cuántos países tienen cuánta cantidad de plantas nucleares y no por eso las van a cerrar. Creo que tenemos que simplemente estar abiertos. Yo aparte que creo que de los que estamos aquí, yo sí abiertamente apoyo a las cosas del presidente y le doy la confianza. Yo voy a esperar que si están haciendo un estudio, si ellos dicen que ya encontraron algún tipo de estudio que hay aproximadamente 13.000 millones de dólares en oro, entonces si va a salir alguna propuesta para construir escuelas, etcétera, bienvenido, ¿no? No, por supuesto, es el presupuesto de casi 15 años. ¿Y tú eres chicha o limonada? Yo creo que ahí debo acompañar la postura de Vladimir, qué raro que estamos así sentados, acompaña la postura de Vladimir y creo que aquí debemos definirnos claros, sí a la vida, no a la minería. ¿Qué proyecto minero ha sido beneficioso sin dañar el medio ambiente? Una pregunta que hace un poco. Ninguno. Eso está claro, es decir, toda minería tiene un impacto ambiental, ¿va? Ahora el detalle está en que se puede hacer para minimizar ese impacto y para restaurar las zonas afectadas. En el caso de la mina de San Sebastián, fíjate que desde hace décadas que se dejó de operar, no ha habido ningún esfuerzo por reparar el daño. Claro, porque eso implica también una gran inversión, o sea, son millones de dólares. No de hecho, detenciones hay, ¿verdad? De hecho, profesor, quiero agregarle algo. Hace 7 años, casi 8 años, fue a aprobar esta ley de la prohibición total de la minería. Se le dieron 2 años a los guiriceros, que son los que sacan oro de manera artesanal, para regularizarlos. Ha pasado casi 8 años y ni siquiera han logrado controlar el tema de los guiriceros. Entonces, sí, hay una falta de voluntad total del Estado, profesor. Hay un caso judicial en Cojutepeque, que es lo de la Santa Marta, ¿no? Sí, que todavía está reabierto, no sé cómo está la cuestión. ¿No? Sí, de Cabaña, sí. Pero está el caso judicial está en Cojutepeque. En el juzgado de Cojutepeque. No, y también están las experiencias de las minas en Oriente, en Santa Rosa. ¿Sigues pidiendo que se definan acá si son chicha o limonada? Sí, es que mira, es que hay evidencia, es decir, si no hubiesen evidencia,
uno no puede tomar postura, pero hay una evidencia, y mira, y no es solo lo que pasó acá, sino es que, perdónenme, pero en toda América están funcionando las minas. Veamos cuál es el resultado. Es decir, hoy mismo están trabajando en Canadá, en Colombia, bueno, en la misma Chile, que es uno de los máximos productores de cobre. Yo creo que hay que retomar la frase que dice Romeo, ¿no? ¿De qué te sirve estar sentado en un montón de oro si la empresa que venga se lo va a llevar todo? Mire, si usted quiere documentarse, vea los temas de diamantes de sangre. Ya ves que aquí no solo hay... No, y también que hay otra cosa, que el cálculo que se hace del valor bruto de todas esas reservas que podría haber, a eso hay que descontarle precisamente el tema de la concesión, porque esto no es que el gobierno lo va a hacer por su... Y ojo, mira, yo quiero decir algo, ojo, y aquí también hago una pregunta, ¿qué ha motivado al presidente? Es decir, ¿qué ha motivado al presidente para lanzar este tema? Yo nada más pongo un poco de contexto. Fíjate que esta semana en Costa Rica, el presidente de Costa Rica lanzó la iniciativa de volver de quitar la prohibición de la minería a cielo abierto que tienen en Costa Rica. En Nicaragua les acaban de dar una nueva concesión a una empresa china. Entonces yo veo que también es una cuestión no solo... A ver. Nicaragua le dio a una empresa china. Entonces no es tan ideológico esto. Entonces, no, sigue siendo ideológico. Pero Nicaragua lo ha... No, pero ahí déjalos a ellos. Pero acá... ¿Cómo que ellos? Si hace una semana estabas que era la democracia. No, ahí déjalos a ellos. Yo no, lo que quiero enfatizar es que no es una cosa aislada del Salvador, sino que es un poco más regional. Y sumarlo con aquel anuncio de Unión de Países, yo con lo que bueno, pero eso de la Unión no creo. Con lo que tú dijiste del usufructo que pueda tener, porque sí se lo tenés que concesionar a alguien, porque no tiene una capacidad instalada el gobierno para eso. Pero te voy a poner el caso de Finlandia. Finlandia se queda con la mayor cantidad posible de ese usufructo de sacar el oro. Y algo así sí me encantaría. Y que dejen un fondo de garantía también, porque muchas veces las empresas resulta que van a la quiebra. Qué interesante, cómo ya están dando condimentos a la nueva ley, mira, de minería. Aquí me la pasaron. No, yo creo que... Mira, la cuenca del Lempa, decía el doctor Ricardo Navarro en una declaración que dio a los medios, particularmente a los nuestros, la cuenca del Lempa es la mitad del territorio, dice salvadoreño, la mitad del territorio. Y ahorita se le van a invertir 350 Cualquier lugar que se contamine, Romeo, tarde o temprano llega al Lempa. Esto sería una destrucción para el país. ¿Qué piensas tú? Que para eso creo yo que están los 350 millones de dólares que se van a invertir a lo largo de los siguientes años para mejorar el río Lempa. Creo yo que una cosa no quita la otra. Lo cortés no quita lo cabrón. No quita lo valiente ni la chicha. Yo no, definitivamente no. Ni limonada, no, famosa frase. Es que aquí nadie está negando el grave riesgo que representa si las cosas salen mal. Eso es evidente, pues, o sea, si va a ocurrir una explotación minera al estilo que se tuvo hace 40 años, pues eso ni pensarlo que no. El punto es que, como te repito, hay que escuchar y, ojo, subrayo para que no estén después poniendo palabras en mi boca. Si el consenso social es que no haya minería, pues entonces no hay minería y punto. Gladys, no estén poniendo palabras. Es que mire, la mayoría, incluso una abrumadora mayoría puede decir tirémonos al barranco, pero eso no significa, hombre, de que la posición no debe estar clara. Insisto, hay evidencia histórica en nuestro país y actual, en países de Latinoamérica, en Colombia, en Chile, en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, y el ambientalista que aparecía en las noticias que tú pusiste el espacio. De la mesa frente a la minería. No recuerdo el nombre, pero él lo decía, geográficamente somos un país tan pequeño, ¿cómo vamos a poner en riesgo, imagínate, nuestra cuenca hídrica, nuestra fuente de agua para empezar a limpiar todo ese oro? O sea, la cantidad, no somos técnicos en el tema, sin embargo, la evidencia ahí está, y no tomar postura sobre la evidencia que tenemos, por eso decía yo, sería caer en la ambigüedad y en el concepto de o somos chicha. Pero lo o bueno somos que limonada. el tema está lanzado, no aprobado, y está lanzado y lo estamos debatiendo y discutiendo. Por eso decía yo, es bueno el anuncio y yo lo tomo positivo, porque desnuda al presidente y le da la oportunidad para que el pueblo pueda manifestarse al respecto. Y quiero hacer aquí un paréntesis, la conquista de esa ley de la prohibición de la minería fue resultado de la lucha en las calles
Y ya había YouTube en ese entonces, ya había X en ese Ha entonces. habido como dos o tres intentos por derogarla. ¿No crees que va a derogarse Lo que esa yo ley? quiero decir, la fuerza, cuando unas comunidades, un pueblo se organiza, ahí están los resultados, Ok. la lucha en las calles. Han habido como 2 o 3 intentos, creo, Sí. de derogarla. ¿Tú crees que se va a Sí, derogar? yo creo que en 2018 se lanzó también nuevamente el tema. No. Hay que verlo. Es que mira, si tú me preguntas, perdone, si ahí tienen 54 diputados, aquí pueden darle otro nombre, otro color a la bandera inmediatamente. Dame 20 segundos en conclusión. ¿Qué pediste? Ya me- Mira, yo solamente, lástima, no vi lástima la que hora. no tocamos el tema que estaba planteado de la democracia. Damos Pero- Estado de democracia. Sí, Tiene no. que ver con todo esto. No entiendo, pero es importante, yo insisto, este panel, este espacio siempre va a ser positivo para contribuir a esos Así debates. es, me encanta que dice. Y yo espero que estos debates contribuyan también para que en los hogares se resuelvan estos temas, porque debemos de tener una posición, aquí lo digo, ideológica, jamás debemos de apartarnos de ese Interesante. concepto. Mira, te felicito porque concuerda precisamente con nuestra filosofía de trabajo como Megavisión, este servidor, y creo que todos los que trabajamos acá siempre buscamos pertinentemente darle los insumos a la población para que ellos construyan su propia lectura de los temas que trascienden el país. 20 segundos. Sí, yo creo que es importante recordar que sí, los debates son muy buenos, pero en el tema muy particular de la minería, para la época en la que fue aprobada la ley de la prohibición absoluta, había un 85% de la población que estaba en contra de la minería. Consulten a la gente. Profesor. Sí, mi recomendación es que, miren, información sobre los casos y sobre los argumentos está disponible. Cualquiera puede acceder en internet. Informémonos lo mejor posible para tener decisiones decisiones informadas. Así es. Valga la Decisiones informadas. Exactamente. Y no verlo así como chicha o limonada, como decía. Es que está la información, hombre. Con ese tipo de Como ahí está la información, por eso es que Ok. ya tiene uno. Romeo, Nada más que agradecer. que no haya un camión que se lleve todo el oro y nos quedemos nosotros Que no solamente. nos vayan a dar Eso es lo que no tú nos decías, quiten todo o el te oro. vayan a dejar espejitos, ¿no? O que te dejen nada más ahí algunos migajitas del oro, ¿verdad? Solo la Con los contaminación espejitos. van a dejar. Qué bueno, la verdad que me siento muy complacido por el aporte y la disposición de cada uno de ustedes, de nuestro público que ha estado muy activo, a quienes nos ven allá, los salvadoreños en el mundo. Gracias por esa deferencia que tienen para poder acompañarnos siempre en esta emisión de trabajo periodístico de opinión que hacemos los días viernes en particular. Gracias a los 4. Recuerden, hoy Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso a las 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19. No se lo pierdan porque estará, como siempre, muy interesante también dándoles aportes a ustedes con relación a temas importantes del país. 8 de la mañana en punto. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.